Estamos aquí en los estudios de la FM Surimanta 89.3, la radio de la Universidad Campesina, con la compañera del área de formación y la compañera del MOCASE, Florencia Wiersba. Buen día, Flor, ¿cómo andás? Hola, buen día. Hace un montón que no estaba en vivo en la Es cierto, es radio. cierto. Estoy medio emocionada. Exactamente. Hoy, bueno, ya que aprovechamos ya que estás acá, ¿sí? Exacto. Presente, entonces podés visitar los estudios de la radio. Estamos preparando, probando micrófonos, probando cámaras también. Bueno, y también estás un poco por esta zona porque hace unos días tuvimos el gran placer, honor de ser sede acá de la Universidad Campesina en la tercera, No sé 30, cómo se... 30 edición. Ahí Trigésima está. edición de las Trigésima, ay, pasantías qué lindo que vivenciales. suena. 30ª edición de pasantías vivenciales a territorios organizados del MOCASE. Este 2026 se cumplen 30 años de esta trayectoria en donde venimos invitando a jóvenes de los barrios, de las ciudades, a conocer la vida campesina, ¿no? Exactamente, exactamente. Empezamos el 25 de julio, pudimos hacer la previa y la evaluación, o sea, el proceso de pasantías que nosotros decimos tiene tres momentos. Un momento previo donde todos los pasantes se juntan y conocen, si se quiere decir, como, bueno, de qué se trata un poco el movimiento, la lucha campesina indígena, la vida campesina indígena, cómo nace la organización, qué objetivos tenemos como organización. Después van al campo a realizar la vivencia, porque bueno, nosotros decimos que lo más importante siempre es conocer ese monte profundo, esas familias, comunidades organizadas, ¿no? Que el MOCASE es lo que es, porque en cada barriada y en cada comunidad organizada está esa esencia organizativa de la dignidad, ¿no? Del por qué luchar, por qué organizarnos y por qué organizados vamos a lograr una sociedad más justa. Entonces, bueno, todos los pasantes se han distribuido al norte y sur de la provincia, al este y oeste. Es una edición donde pudimos, en todos los años nos sucede algo que es que siempre vienen menos pasantes de los que querríamos, porque es tan grande la organización, tenemos una dimensión territorial tan extensa en toda la provincia, que si tendríamos que recibir la cantidad de pasantes que queremos para todas las comunidades es inmensa la cantidad. Este año mismo hicimos por ahí que algunos pasantes estén en una comunidad y en otra comunidad, o sea, O para sea, que... las más cercanas, donde se puede. Sí, en Añatuya, por ejemplo, hicimos que estén en dos comunidades, o sea, una pareja de pasantes estén en dos comunidades. Igualmente pudimos hacer una distribución bastante amplia. En algunos territorios este año por ahí no se pudo ir, pero bueno, eso pasa siempre. O sea, todos los años pasa que algún territorio por ahí no recibe, por alguna cuestión más local o territorial o que dicen, bueno, este año no, o bueno, está todo el tema de la Virgen de Huachana, entonces siempre en el norte, bueno, y en muchos departamentos de la provincia, la gente va a Huachana, obviamente, las comunidades, y es una fiesta popular muy grande y por supuesto que el MOCASE mismo, gran parte del MOCASE está en la fiesta, así que bueno, estamos muy contentos y contentas. El año pasado lo habíamos hecho en La Martona, la Claro. previa y la Es cierto. evaluación en la comunidad indígena de La Martona, pero ahora el tren no funciona más. Y está muy caro los pasajes y muy malo el servicio. Así que decidimos hacerlo acá en la Unicamp, que era como, bueno, el mejor lugar en el sur para poder recibir a esta cantidad de gente. Claro, más cercano a Córdoba, Buenos Aires, les permitió, bueno, también, además de estar, de poder llegar al lugar más económico, por así decir, de ir a Santiago del Estero para juntarnos, de conocer la experiencia de la Universidad Campesina, de juntarnos todos aquí en este sede comunitaria tan querida del MOCASE. Totalmente, sin dudas. Y han venido de distintos lugares los pasantes, ¿no? O sea, el trabajo se hace de base en Santiago Capital, se hace en Córdoba, ¿sí? Un trabajo que lleva en conjunto, ¿no? La promoción de pasantía junto con formación del MOCASE, el área de formación, y brigadas, ¿no? Que son parte del área de formación, brigadas de escolarización, bueno, y en Buenos Aires también, ¿no? Son como los epicentros, podríamos decir, que junta a los pasantes y vienen todos juntos. Pero vienen de distintos territorios igual. Exactamente. Históricamente siempre se vino organizando, bueno, en estos tres lugares que vos mencionás. Después hay gente que escribe al mail del MOCASE porque conoce o escribe a las redes, porque ve la propuesta y le interesa. Entonces nosotros desde el área de formación les contestamos, nos ponemos en contacto, hacemos que se organicen, quizás con los convenios de Córdoba o de Buenos Aires para poder venir.
Este año hubo un montón de consultas, porque nosotros tenemos un formulario, digamos, donde la gente se inscribe o pide información. Y tuvimos cerca de 120 consultas, o sea, de gente que escribía, que quería saber, digamos, de cómo eran las pasantías, y en cada lugar se organizan. Este año se da la particularidad de algo muy lindo, que vino un grupo muy grande de la Universidad de Hurlingham, que son de la Tecnicatura de Viverismo, algunos de agroecología también. Universidad Nacional del Conurbano Bonaerense, ¿no? Exactamente, sí, una universidad popular, así que está muy bueno. Y muy interesante también, ya vienen como con una mirada y bueno, vienen a aprender muchísimo, es gente súper abierta y predispuesta. Después vinieron algunos estudiantes de la Universidad de La Plata, que es muy interesante porque en la Universidad de La Plata siempre va gente del interior, o sea, de Chubut, de diferentes provincias del sur, o sea, muchos estudiantes de La Plata son de provincias sureñas de la Patagonia de nuestro país. Así que vienen organizados, digamos, desde La Plata, pero son del interior. Claro. Después vinieron de Tucumán, de Patria Grande, después vinieron de Uruguay también, siempre suelen venir de Uruguay. Y no me quiero olvidar de nadie. Chubut puede de ser. Chubut, Hay algunos de Corrientes que viven en Buenos Aires, pero son oriundos de la ciudad de Corrientes. Sí, después vino una compañera de Chivilcoy, que es del MTD Rural. O Suipacha. Ay, no me quiero equivocar. Bueno, De la Pampa Húmeda bonaerense. exacto, que es del interior de la provincia de Buenos Aires. Después vinieron de la Facultad de Ingeniería, que nosotros, bueno, vos, Maco, estás con eso. Vinieron a hacer las pasantías, un profesor de análisis matemático. ¿Qué más? Hay de todo en el grupo. Vino un grupo muy lindo de la Tecnicatura de Música Popular de la... La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Exactamente. Ah, no, Ayúdenme. de la ex ESMA. Funciona en la ex ESMA, o sea, entiendo que hacen sede de la ex ESMA, pero es de las madres, digamos, es gestionada por las madres, la Tecnicatura. Quizás sería lindo que a la vuelta varios de estos espacios cuenten, ¿no? Ya con la Sí. experiencia vivida de la pasantía, porque creo que siempre es muy interesante en la evaluación contar, bueno, cuáles fueron los aprendizajes, porque desde la música, desde la agroecología, hay muchos que estudian también agroecología, que estudian viverismo, que estudian, bueno, por ahí algunas carreras vinculadas a lo social o, bueno, o a eso, a ingeniería. Vinieron también compañeros que están en Jacimampa, que son de La Poderosa, también que militan en La Poderosa. No me quiero olvidar de nadie. O sea, es un grupo súper amplio y hermoso. Después vinieron de la Facultad de Filosofía y Letras, gente que estudia antropología. Y siempre está bueno a la vuelta como ver los aprendizajes, ¿no? Bueno, ¿qué aprendí? O sea, ¿qué me llevo? ¿Qué siento que para mi formación o política o académica bueno, organizativa, ¿no? De militancia, en este tiempo de pasantía vivencial, ¿qué aprendí con el Mocase, ¿no? Así que, nada, vamos a ver cuando vuelvan. Yo creo que siempre es muy lindo verlos irse y muy lindo verlos volver, porque las caras son diferentes, así que vamos a ver, Van a venir con otras preguntas también, seguro. con otros trabajos. Bueno, siempre se trabaja en grupo, ¿no? Como, bueno, lo hemos mostrado en la primera instancia, ¿no? Acá en la previa de pasantías. Después vamos a mostrar la instancia de la vivencia, de fotos que comparten ellos mismos también. Bueno, y después la post también sigue siendo un trabajo grupal. Momentos de plenaria, ¿no? Momentos de dinámicas, así que bueno, se pasa rápido, Sí, se pasa muy rápido también. Re rápido. Así es, y toda esta diversidad de pasantes que mencionaba Flor, ayudemos a recordar a dónde fueron, porque sé que aquí en la zona sur están en las comunidades de Los Pocitos, de Jacimampa, de Piedras Blancas, de La Totorilla Totorilla también están, saludos. Santa Ana. en Santa Ana. Santa Ana. Después, un grupito se fue ya a lo que es la comunidad indígena Ay, en el pueblito también están. en el pueblito. En Sachacinchi. En el pueblito es Quebrachos, ¿que no? Sí. El pueblito es Quebrachos. Ahí le mandamos saludos a los compañeros. No sé si llega la rueda hasta allá, creo que no. Después, ¿sí? Bueno, si nos está escuchando José, les mandamos saludos. Después, en Salavina están en la comunidad de Sachacinchi, del pueblo Tonocoté. Entiendo que estaban recorriendo los parajes de San Clemente, Malota. Malota.
En Pinto Y están, por la zona sur en Pampatun. sí, exactamente. Después, en la central de Netuya, en un montón de comunidades. Puedo nombrarlas, pero son muchas. Pero casi todas están organizadas en el pueblo Vilela y el pueblo San Avirón. Todo lo que nosotros decimos, bueno, del departamento de Avellaneda, del río un poquito para este lado, para el sur, en la comunidad indígena Navicha, en Puente Negro, en Capuluján, toda esa zona. Y después del río para el norte, ya departamento Tahuada, un montón de comunidades organizadas del Mocase. Y después en el departamento Ibarra, porque ahora estamos también organizados ahí en una comunidad nueva, que es la primera vez que recibe pasantes, se llama, no lo quiero pronunciar mal ni fallar, pero bueno, nosotros decimos Mauca, pero ya está Mauca, algo así. Después, otro grupo se fue a todo lo que es la zona del departamento Copo y Alberdi, a la comunidad indígena Sachazumaj, están en Sol de Mayo y en San Roque. Y después iban a las comunidades de la Copal, de la Central Campesina Copal, a Santa Marina y a San Vicente. Y una parejita tuvo la suerte de irse a Botija con el compañero Sopa, la compañera, entiendo que Mayra también anda por ahí. Todo un grupo muy lindo también de compañeros de la coordinación de la UNICAM. Así que están compartiendo allá las pasantías en la central de la FUCAU. Y otro grupo fue a lo que es la Central Campesina de las Lomitas, que bueno, siempre ahí históricamente reciben pasantías, no hay un año que no reciban. Son muchísimas las comunidades, pero este año recibieron en 6, 7 comunidades. Pues bueno, ellos están muy cerca de Huachana, así que también es un Se van a tema ahí. reencontrar ahí. Sí. Y bueno, recibieron todo lo que es la comunidad indígena de Copo Viejo, que bueno, ellos tienen una lucha muy importante y muy reciente también con todo el tema de la tierra, en La Palmira, en Los Sánchez, en Copo Viejo. Después fueron a la Florida, que bueno, es el lugar donde se ha resuelto, digamos, un conflicto reciente con un empresario tucumano, creo. Fueron a Tacopunco, fueron al Ojito, a la comunidad del Ojito, que es muy cerca, es en el departamento Pellegrini. No me quiero olvidar de nadie. Fueron a Corral Quemado. La Nueva Y Esperanza. creo que ahí. Sí, Nueva Esperanza es Copo Viejo, es la Copo comunidad Viejo. indígena de Ah, Copo Viejo. Bien, bien. Bueno, cantidad de lugares distribuidos por toda la geografía de Santiago del Estero, así que vamos a tener un montón de historias, de intercambios, de experiencias ahora en la vuelta de pasantías. Si es que nos están escuchando, porque pueden estar escuchando por streaming desde otros departamentos, pueden mandar su mensajito, lo pueden hacer al 3856 41 24 69 y ser parte de esta columna de territorio y derechos humanos. Exactamente. Ahí nos mandan que desde el Simón nos están escuchando, los compañeros, así que saludos. No lo nombramos, estuvimos muy mal. Estuvimos muy Bueno, mal. tantas comunidades. Sí. que ninguna va a acá, faltar. Ojo de Agua. Exactamente. Claro. Bien, ahí está Ahí la está. compañera Consu. Efectivamente está rodeada de niños también. Llegaban las fotitos hoy Sí. compartiendo, claro, con las infancias de la comunidad de Simbol, bueno, su territorio legítimamente campesino. Y está bueno porque nos pueden escuchar también por la FM. Allá llega entonces la 89.3, así que un saludo muy grande para toda la familia allá en el Simbol. Bueno, muy bien, entonces están viviendo, están ahora transcurriendo las vivencias con toda la cotidianidad, con todas las costumbres, ¿sí? De las comunidades campesinas, comunidades indígenas. Así que bueno, prontito en el estado estarán todas las fotos, ¿sí? Para compartirle a toda nuestra audiencia también cómo se viven. Bueno, es muy importante también eso. Para mí es como, quizás vienen los chicos, de estudiantes, ¿no? Esta diversidad que viene de las ciudades, a veces realmente no conoce, no sabe. Ni se lo imagina, ¿no? Lo que sucede acá en el campo, en el Monte Profundo. Sin dudas. Yo tuve la oportunidad de hacer pasantías, siempre lo cuento, en el año 2006, o sea, ya hace 20 años. Mis primeras pasantías fueron en la comunidad campesina de La Simona, y yo venía de un ámbito muy de la ciudad. Y para mí el campo era el granjero, digamos, era en algún punto esa idea más de farmer estadounidense, ¿se entiende? Como lo que te mostraban en las pelis. Sí, sí, sí. Bueno, o lo que veías en alguna serie. Entonces era ese campesino con su familita perfecta, en algún punto, entre comillas, digo, ¿no? Que bueno, que tenía un pedazo de tierra, que producía, bueno, que también, ¿no? Ahora después la historia
ha hecho que se convierta por ahí en pequeños productores y toda una historia particular, pero digo, yo me imaginaba, no sé, ese tipo de, como el granjero, no sé, una cosa así. O los silos, porque uno iba por la Argentina y el campo era un silo, un tambo, ahora ni tambos hay, pero era como esa mi imagen del campo, No, digamos. incluso, bueno, para los más jóvenes el campo más cercano a una ciudad es agronegocio, digamos, es soja o no sé si maíz, pero soja, trigo, digamos, en la zona de la pampa húmeda. Totalmente, y porque siempre nos han como, por lo menos en la universidad, mucho de esta idea de que no, bueno, en el campo la gente se va del campo, ya no vive mucha gente en el campo, y la gente que vive en el campo es pobre, porque o te muestran que la gente no vive en el campo, o la gente que vive en el campo es, no sé, la familia Wichís de Salta, se entiende como una visión muy empobrecida del campo profundo, lo que te muestran los medios de comunicación, Claro, digo, sí, ¿no? sí. O una visión muy poco digna, ¿no? De gente atrasada, de gente pobre, de gente, como toda esa imagen que nos muestra el capitalismo bueno, de como si fuera, como si vivir en el campo fuera algo viejo, como de otro mundo. Y la verdad que yo vine al Mocase, a las comunidades de campesinas de acá, y me voló la cabeza, porque fue conocer un campesinado que no conocía, fue empezar a hacerme imágenes de algo que era real, y algo que a mí me resultó muy fuerte es que en donde yo estudiaba estaba siempre esta idea de que había una descampesinización, digamos, ¿no? De que el campesino se iba del campo. Y que de que había, que toda la tierra ya era como prácticamente propiedad privada y que no había, digamos, posibilidades como de parar este capitalismo tan feroz, ¿no? Y un poco el Mocase me mostró que eso no es así. Pude ver una mirada más colectiva, ¿no? De la propiedad, de uso colectivo del territorio, de uso comunitario, familiar, y pude ver de que hay una organización real que le hace frente al capitalismo, como muchas otras, en la ciudad también las hay. Pero a mí me voló mucho la cabeza el tema de la tierra, o sea, de poder ver o ir entendiendo cómo había un sujeto muy fuerte que defendía la tierra de manera comunitaria. Claro, imagínate lo que debe ser, ¿no? Venir con todas estas ideas en la cabeza sobre el campo desde las ciudades y encontrarte con toda la capacidad productiva del campesinado en Santiago del Estero, ¿no? Con la producción de vacas, la producción de cabras, con tanta historia también. Y el campo lleno de jóvenes, lleno de niños, como se recibe siempre a los pasantes, te debe sorprender muchísimo para quien no conoce las comunidades campesinas e indígenas. También campos de tanta historia, ¿no? Porque ayer nos mandaban fotos de en Salavina que han encontrado, por ejemplo, una tinaja, ¿no? En la comunidad, en el medio del monte. Así que eso habla de Y que sin la tierra. romper armada. Claro, Estaba en la foto se nota que es una tinaja que, bueno, al bajar el agua, ¿no? Como después de las inundaciones, bueno, han salido de los bordes de los ríos, ¿no? Del campo, de la parte arcillosa también ha bajado y bueno, quedaron casi intactas, o sea, muestras de que vivimos en la Tierra hace centenares de años y ya la habitábamos y bueno, eso también conocen las resistencias, conocen las luchas, ¿no? En el territorio, eso es fundamental porque bueno, también hace problematizar este sistema, ¿no? O problematizar o dudar un poco de lo que uno estudia o lo que te dicen en las universidades, en las escuelas, que capaz tendrían que ampliar un poquito más o cambiar el eje, cambiar la mirada, involucrar a otros sujetos. Creo que es muy importante llevarse lo que sucede, una realidad que no te muestran. Desde la ciudad nunca la vas a poder o conocer. lo que dicen, perdón, los expedientes judiciales o de catastro de una tierra que dice que en todas esas hectáreas no hay nadie viviendo. Bueno, Claro. se demuestra, ¿no? Que no solamente hay hoy viviendo, sino que hay jóvenes, que hay niños y que había gente viviendo hace cientos de años en esas tierras comunitarias. Bueno, otro en agenda, digamos, acá en Santiago del Estero, son las elecciones, ¿sí? Municipales que tenemos en casi todos los municipios santiagueños, donde, bueno, los pasantes también van a ver esos momentos, ¿sí? El domingo seguramente van a acompañar a votar. Sin duda, que es parte de nuestra realidad. O sea, no, vivimos
todos vivimos en una coyuntura, quiero decir, ¿no? O sea, todos vivimos, somos parte de esta realidad política y los compañeros campesinos, los compañeros de las comunidades también, y también eligen su voto, ¿no? Y creo que eso también es parte del aprendizaje. Poder ver qué es lo que está pasando en nuestra provincia, por qué nosotros como organización apoyamos lo que apoyamos, cuál es el momento histórico en el que estamos, por qué desde nuestras comunidades depende también cada pueblo, ¿no? Cada intendencia. Muchos deben ser comisionados municipales, algunos quizás no votan ahora, pero todos los que salgan a votar o salgamos a votar el domingo, hay un voto decidido. En algunos lugares más quizás, en otros lugares menos. Pero está claro bueno, como organización, hace ya un par de años, varios años, hemos decidido, bueno, empezar a charlar de eso, ¿no? Si bien siempre se charlaba como que había una idea de que, bueno, que no había que meterse en política o en este tipo de política, que todo este tipo de política era mala, que no servía para nada. Creo que también eso debe haber venido de toda la época que fue el juarismo, ¿no? Que era como, seguro que ya hablaron mucho. Entonces como que no, como que había una idea muy negativa de la política y que la política no servía para nada. Bueno, después de varios años en la organización y de discusiones, debates, y de ver todo lo que fue haciendo, digamos, este gobierno provincial, en donde, bueno, ha avanzado muchísimo en política pública, ha avanzado muchísimo en infraestructura para la provincia, en escuelas, en caminos, digamos, llega un momento en donde todo, digamos, se vio ampliamente el alcance, digamos, en el mundo rural de lo que hizo este gobierno provincial. Entonces, bueno, hay que, cuando eso se pone en todas las elecciones, siempre hay alguien que va a salir a criticar al gobierno y generalmente son los de derecha, ¿no? Son los amarillos o son los libertarios. Y bueno, nosotros vamos a salir a defender este proyecto, digamos, sin ninguna duda. Porque no queremos que ningún gobierno que venga después de este vire hacia la derecha, digamos, ¿no? En todo caso, tenemos que seguir profundizando el acceso a derechos, seguir profundizando, tener más presupuesto para la provincia para poder seguir avanzando en la política pública, que también ahora se complica mucho con este gobierno de Milei, porque como nuestros diputados y nuestros senadores le votan todo en contra, entonces no les llegan las dádivas, ¿no? De votarle a favor a Milei. Entonces, bueno, digo, todo eso siempre se pone en disputa. Ahora quizás es una elección más local, ¿no? Votamos intendentes, pero bueno, nosotros tenemos una visión clara en todo el arco provincial, si se quiere decir, de nuestra provincia, de apoyar al peronismo, digamos, ¿no? Al proceso peronista. Si se quiere decir, sabiendo y teniendo muy claro que el enemigo no es el Frente Cívico, digo, el enemigo es claramente los empresarios, no todos, ¿no? Pero digo, los que representan al PRO o a la Libertad Avanza en nuestra provincia. Así es, entonces tenemos estas elecciones, bueno, obviamente como lo decíamos, siempre nos preparamos, nos formamos, incluso me acordaba del año pasado que hemos hecho cantidad de talleres para saber cómo votar. Sí. Entiendo que ahora vos elegís la boleta. Y chau. Y chau. Es la más, claro, la más, claro, la de siempre, tradicional, claro. la más tradicional. Es la tradicional y es bien sencillita porque es un papelito. La elección pasada era un quilombo porque teníamos que hacer la boleta única, la nacional, claro. Y después teníamos en la provincial todo, teníamos gobernador, teníamos comisionados municipales, teníamos diputados provinciales, entonces mismo si queríamos cortar boleta también era un tema. Acá es fácil, entras, listo, ves el intendente, a menos que quieras cortar concejales, pero todo el mundo vota intendente y concejales juntos. Entonces, como Mocase no nos vimos este año atravesados con hacer esos talleres formativos, pero sí con reflexionar sobre las políticas públicas, ¿sí? Y cómo lo llevan desde los municipios a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces, hay una lógica con otros partidos políticos que obviamente lo podemos comparar porque a nivel nacional tenemos tenemos al gobierno que está destrozando todo lo que es público, ¿no? Y todo el esfuerzo de hace años. Bueno, ayer hubo una marcha también bastante masiva
de científicos con respecto a todos los proyectos y los sueldos, ¿no? Del CONICET que se van a dejar de financiar, y son científicos que dieron, vamos a decir, su vida, que hace décadas que están estudiando y que se están formando para seguir investigando en la Argentina. Es un ejemplo, por ejemplo, de tantos, ¿sí? Hay muchísimos. Hay muchísimos. Mencionaba Flor hace un rato el de financiamiento del transporte nacional, de los Claro. trenes, de las rutas nacionales, ¿no? Y que esto también llega a nuestro territorio, llega a la provincia, porque las rutas nacionales que atraviesan la provincia son mantenidas con recursos nacionales, e incluso las rutas provinciales son mantenidas por la provincia, pero con recursos de coparticipación que manda o no la nación, según le votes o no las leyes, digamos. Entonces, la política partidaria de las elecciones llega a las comunidades, y es muy importante, ¿no? Poder hacerle un frente unido al gobierno nacional de Javier Milei. Y bueno, en cada comunidad lo verán en estas elecciones municipales con quién se hace, ¿no? Eso también es importante. Como Mocase, si bien hay una visión clara, clarísima, como decía Flor, de con quién se construye, cada comunidad y cada localidad, bueno, tiene su historia de relacionamiento político local, y eso se respeta como movimiento. Totalmente. Y otro de los puntos que nosotros como MOCAS y como UTEP hemos defendido y sostenido durante años es el salario social complementario. Una lucha que se viene dando, bueno, en su momento lo podríamos decir que funcionaba como correspondía hasta que llegó este gobierno que congeló en 78.000 pesos un salario que permitía que compañeros, compañeras, por ejemplo, acá en Santiago del Estero, puedan tener un merendero y sostenerlo, puedan hacer limpiezas de camino, puedan hacer mantenimiento de escuelas, ¿sí? Pueden hacer sus producciones y seguir fomentándola para toda la comunidad. Bueno, estamos ante un momento también en donde, bueno, seguimos discutiendo ya hace 3 años sobre un salario que al que también le llamamos potenciar trabajo, y ellos le dicen volver al trabajo como si no estuviésemos trabajando. Eso lo gestionábamos las organizaciones. Fueron cambiando, y la verdad que también es otra gran angustia, porque el pueblo santiagueño y muchas comunidades y muchos de nosotros, compañeros, compañeras, bueno, cobrábamos eso que, aunque sean 78 y esté desfasado con la inflación y con el salario real que deberíamos cobrar por los laburos que seguimos sosteniendo, bueno, ahora lo quitan directamente, ¿no? Ya, bueno, hace unos meses venían amagándolo por un fallo judicial, no lo pudieron hacer, pero bueno, estamos ante un agosto en donde supuestamente no van a pagarlo más. Supuestamente no van a pagarlo más, y esto, bueno, tiene todo un contexto con lo que fue la última visita del FMI. O sea, está claro, ¿no? El FMI viene a decir que hay que seguir ajustando, y lo dijeron claramente, que hay que seguir recortando. Los dólares que se juntan, los pocos dólares que se juntan no van a solventar nunca, digamos, la semejante deuda que tenemos. Digamos, este modelo no va para ningún lado, eso ya lo sabemos, y entiendo que, bueno, que seguro lo vienen acá reflexionando un montón. Y que cortar, si se quiere decir, este programa implica hacerle servir, digamos, al FMI, ¿no? Y Estados Unidos. Es tremenda, ¿no? La narrativa. Te escuchaba cuando decías, bueno, era el potenciar trabajo, ahora lo llaman volver al trabajo, como si la gente no trabajara. Tienen una narrativa además que es tan cínica, no diría. Conoce, que subestima, ¿no? Sí. Incluso. Sí, es tremendo. Ahora se da todo un contexto, digamos, de que nosotros el 7 de agosto vamos a hacer una movilización muy grande como UTEP, que es la movilización de San Cayetano, que se hace desde el año 2017, que fue la movilización que logró también y que peleó por la ley de emergencia social, ¿se acuerda? Del gobierno nacional de Mauricio Macri, y que a través de esa ley es que se logró estos potenciar trabaja. Entonces es muy simbólico también, ellos son una basura, digamos, hasta en la narrativa, es muy simbólico que el mes que nosotros hacemos la movilización, que fue la movilización histórica que nos permitió tener, no diría tener, diría conquistar ese derecho,
¿no? Que nos permitió conquistar ese derecho, es en el mismo mes que vuelven a decir que van a cortar el potencial. Hay que ver qué pasa. El mes pasado se cortaron muchas rutas del país, se hizo una movilización muy grande y salió un fallo judicial que intimó al gobierno a pagar. Hay que ver qué pasa ahora. Es verdad que siempre se cobra, creo que los primeros días del mes, y ahora la movilización es el día 7. Y justo también pega con la movilización del 6, que también le afecta mucho, digamos, a todo, en realidad a toda la Argentina, ¿no? A nuestra soberanía. La ley de extranjerización, en realidad eso tiene otro nombre, pero nosotros le llamamos la ley de extranjerización, que entiendo que, bueno, que ustedes hicieron una entrevista, que después se va a ahondar mucho más este tema, así que no voy a entrar en eso. Pero se cruzan las dos movilizaciones y las dos... Claro, se cruzan las dos movilizaciones y bueno, y hay que ver qué coyuntura se va construyendo, ¿no? O sea, nada, nada se conquista si no es estando organizados y con la lucha popular, eso está claro, lo hemos aprendido. Lamentablemente este gobierno igual está todo el tiempo ahogándonos en un shock, digamos, de políticas antipueblo, ¿no? Y a veces ese shock es como que, ¿no? Pasa cierta paralización, porque es difícil, digamos, cuando tenés tantos frentes que cubrir, bueno, ¿por dónde se empieza, no? Cuando en realidad es todo lo que está mal. Pero bueno, con el tema de la educación se pudo sostener, digamos, hubo una movilización muy grande para que se cumpla la ley de financiamiento universitario, con lo que fue todo lo que fue la lucha de los discapacitados siguen dando pelea para que se cumpla la ley y se ejecute como corresponde, digamos, ese presupuesto. También es cierto que este ejecutivo a veces no le importa nada, ¿no? O sea, podemos lograr a través de las leyes que separen ciertas cosas, pero después si el ejecutivo no manda la plata, no manda la plata. Y es lo que suelen hacer, claro. Y es lo que suelen hacer. Pero bueno, estamos en un momento de mucha resistencia como pueblo. Y bueno, y hay que estar. Y hay que estar y hay que seguir dando batalla, hay que seguir dando pelea. Hay que seguir concientizando, que hay que seguir concientizando. Digo, el pueblo santiagueño está muy claro que tiene muy claro el panorama, ¿no? Cuando fueron las últimas elecciones, supo bien que ir a votar. O sea, el pueblo santiagueño tiene mucha historia también en el peronismo, entonces creo que esto tiene que llegar más al sector más urbano, ¿no? Desde ahí es de donde salen muchos de los votos hacia este tipo de discursos. Pero bueno, eso ya es otro análisis más complejo, que creo que no sé si tendría tantos elementos. Pero bueno, ahora tenemos la movilización de San Cayetano, que para nosotros es una movilización muy importante dentro de la UTEP. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Yo no sé, es un análisis personal. Creo que como las movilizaciones de la vez pasada hicieron parar esta situación de cortar con el potenciar, bueno, vamos a tener esperanzas a que con la lucha popular podamos parar esta injusticia. Exactamente. Sí, digamos, no todo está perdido porque hay resistencia, digamos, se ha resistido desde las organizaciones frente a estas leyes. Se ha denunciado también que el potenciar trabajo no es que lo cambian por otra cosa o dejó de tener efecto porque ahora hay trabajo. No, cada vez hay menos trabajo. Este gobierno ha pasado una reforma laboral que lo que hizo fue perder más puestos de trabajo que generar nuevos. No generó ni un solo puesto de trabajo nuevo. Y bueno, también en el Senado se va a ver el 6 si los senadores de las distintas provincias votan a favor o en contra, digamos, a favor de la venta de las tierras de Argentina, de todo el territorio nacional, o votan para defender la patria. Todavía hay quienes están resistiendo todo esto que hace Javier Milei. Incluso la formación es fundamental, ¿no? Para el momento del voto, porque esta ley puede perjudicar muchísimo a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, porque habla y ataca más que nada a las zonas rurales, ¿sí? De toda la Argentina. Así que bueno, siempre apostando a la formación, a seguir, bueno, desde cada uno de nuestros espacios, ¿no? Nosotros a nivel territorial santiagueño, ¿no? De toda la provincia, de los 25, de los 27 departamentos, ¿no? Siempre apostando a bueno, seguir reuniéndonos,
¿sí? Que son las instancias más formativas incluso que tenemos. También tuvimos el encuentro de formación de promotores, para promotores de derecho territorial. Lo hemos hablado en alguna que otra columna, pero bueno, también fue uno de los ideas, proyectos, iba a decir, como una de el empuje desde el área de formación y el área de territorio, ¿no? Cuando se ve una necesidad, bueno, se producen estos encuentros. Exacto. Estamos en un momento donde por ahí es difícil juntarnos muchos, ¿no? Presencialmente y movernos, ¿no? Suele ser también lo más costoso poder, y teniendo una amplitud territorial como tenemos como organización, es difícil encontrarnos a veces masivamente en espacios de este estilo. Entonces, bueno, seguimos como indagando un poco y seguimos intentando y practicando esto de intentar la virtualidad, ¿no? De a ver qué pasa con la virtualidad. Pudimos tener grandes convocatorias, nos hemos juntado en varias sedes de la organización, en algunas reuniones, digamos. Nosotros, por ejemplo, en la Niña Tuya aprovechamos y tuvimos nuestra reunión de central, entonces vinieron un montón de compañeros y compañeras, éramos como entre 40 y 50 compañeros, y bueno, y nos conectamos virtual. Entonces, intentar, digamos, la estrategia de ir juntándonos territorialmente para después poder virtualmente encontrarnos entre todo el Mocase. Obviamente no es lo que más deseamos, ¿no? O sea, porque la presencialidad no se reemplaza con nada, ¿no? Y creo que es parte de lo que a veces nos quieren venir lo que la pandemia nos quiso venir a imponer, ¿no? Lo que nos quieren venir a imponer. Que la virtualidad viene a reemplazar ciertas relaciones humanas. Creo que eso también se nota mucho en los adolescentes, en la juventud. Entonces, bueno, la presencialidad no hay con qué darle. El tema que, bueno, es difícil, ¿no? A veces. Así que, bueno, estamos en eso. Ahora hicimos 2 encuentros. Vamos a ver si la segunda parte del año nos volvemos a encontrar para seguir profundizando esa formación. Y ojalá la segunda parte del año podamos retomar con la Escuela de Agroecología, ¿no? Que es como un pilar fundamental en la formación de nuestro movimiento, de todos nuestros jóvenes. El otro día, cuando trabajábamos en la previa, muchos de los jóvenes que se presentaban y que contaban eran egresados de la escuela, ¿no? Entonces, es importantísima esa instancia del movimiento. Así que esperemos que la segunda parte del año nos permita poder hacer la Escuela de Agroecología presencial con la juventud. Bueno, Impecable, muchas gracias, Flor. Nos Flor. están escuchando desde muchísimos lugares de la provincia, por ejemplo, nos mandan un saludo desde Quimilí, que Ah. están Matías y Milo allí del otro lado como audiencia. Saludos, saluditos. Bueno, genial que nos puedan escuchar. Esperemos que vuelvas a estar Obvio. acá presente. Y si no, la virtualidad, aunque no la preferís, pero bueno. Yo quería cerrar diciendo algo que por ahí no lo dije antes con respecto a las pasantías. Yo siempre digo que es una instancia súper formativa porque no es solo formativa para el que viene, para mí, por eso siempre cuento mi experiencia y todo lo que me formó y para mí fue un antes y un después en mi vida, sin dudas. Y siempre digo que por ahí me acuerdo, después vine un montón de veces más de pasantías, de brigadas, pero de la primera vez te podría decir hasta el día a día lo que hice. O sea, no me olvido más, porque me marcó a fuego, digamos, en mi memoria. Y creo que también es muy formativo para los compañeros que reciben. Porque para los compañeros que reciben, para todas nuestras comunidades organizadas, poder contar su propia historia, poder valorar su propia historia, poder sentir que lo que me pasa a mí es algo importante, que a otro le interesa escucharlo, digamos. Que los compañeros que están en La Palmira, que le han quemado las casas 2 veces, o los compañeros del Simbol, no sé, algunas situaciones conozco más, otras menos, pero mi propia historia o la historia de mi comunidad es importante. En un mundo donde pareciera que la historia pasa solo por algún lugar, ¿no? O que solo algunos relatos son los que son importantes, y que las comunidades campesinas indígenas están a veces silenciadas o están como fuera de los márgenes, ¿no? De lo que se habla. Que venga alguien por ahí de la ciudad, algún joven, y que tenga interés en conocer, ¿no? La historia, y que los compañeros cuenten su propia historia. Digo, muchas veces nosotros mismos, hasta poder llegar, los que hacemos trabajo de base,
hasta poder llegar a ese diálogo profundo con los compañeros lleva mucho tiempo. ¿No? Uno no va un día a una casa y te cuentan. No. Conocerse, ir a reuniones, compartir, poder estar en ese día a día. Y bueno, y de ahí van aflorando, ¿no? Y creo que las pasantías tienen eso también, en que los compañeros puedan contar su propia historia. Tiene que ver con un proceso muy fuerte de dignificar, ¿no? La propia lucha. Entonces, yo siempre digo que el proceso de pasantías es súper formativo en todos los sentidos, en todos, en absolutamente todos. No solo en el que viene de la ciudad a conocer el campo o el monte profundo, sino en los compañeros en recibir, porque el que recibe le da, el recibir pasantías y que alguien venga a conocer tu realidad dignifica tu propia realidad. Y hace que tu propia, se genera una reflexión de que, bueno, de lo que a mí me pasa es importante también, y de lo que evidentemente lo que yo al resistir o al defender no estoy solo, hay otros que quieren conocer, hay otros que valoran mucho al movimiento, el movimiento es muy conocido en todos lados, y es importante lo que estamos haciendo. Así que bueno, eso también. Semejantes palabras y reflexiones de Flor del área de formación del MOCASE en esta columna de territorio y derechos humanos. Que bueno, vamos concluyéndola por este día de hoy, si les parece, y dejamos paso a toda la programación habitual de la FM Surimanta, la música, los chamamés hasta el mediodía y después milongas de la siesta y demás. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Bueno, cuando quieras, seguimos charlando de formación acá en la Surimanta. Continuamos con El Gomerazo tu memoria. Columna de tierra, territorio y derechos humanos. MOCASE, Vía Campesina.